Hola, buenas noches. Mi nombre es Irvin Hernández y, bueno, soy eh, estudiante del módulo 504 de Psicología Teórica 1. Y bueno, donde mi profesora es la profesora Bárbara Brenda León Jurado, de grupo 9522. Muy buenas noches. Y bueno, quisiera hablar un poquito sobre la actividad 8, donde tenemos esa tarea de 3 puntos importantes, como son una historia de la psicología, el rol del psicólogo y un ejemplo de inclusión también, ¿sí? Y bueno, voy a permitirme hablar un poquito sobre esto. Y bueno, me tuve a bien hacer unas pequeñas hojitas para enseñar un poquito de la historia de la psicología. Y bueno, miren, aquí tenemos una primera hojita que nos dice sobre 1799, donde está Ittar y Víctor. ¿Y por qué puse este punto de la historia? Porque en este hombre, este personaje importante, se le llama el padre de la educación especial. Este hombre se encargó de educar a este hombre llamado Víctor, este pequeño llamado Víctor. Fíjese que este personaje llamado Ittar lo encontró en una situación de salvaje, entre animales, entre lobos, entre la selva. Y él quiso enseñar a este personaje valores, le enseñó a comunicarse, porque él no sabía nada, él no sabía hablar incluso, ni cómo comportarse ante la gente. Y Ittar fue el que se encargó de hacer esto, ¿sí? Y bueno, desde ahí vamos a partir un poquito, porque desde ahí empezó lo que se llama la educación especial, ¿sí? Y bueno, hablamos del siglo XX también, el siglo XIX, perdón. El siglo XIX también tiene cosas importantes también de las que podemos hablar, de las que resalta mucho que en ese siglo XIX los especialistas creían en una parte divina de esas personas con necesidades especiales. Creían que no eran de este mundo, que tenían ciertas cualidades diferentes y no estaban fuera de lo normal, porque sabemos que aún a pesar de que esas personas o esas personitas con necesidades especiales tenían cualidades diferentes que resaltaban de los demás, ¿sí? Incluso había en ese tiempo centros residenciales donde se les enseñaba o donde se impartía programas de educación especial. ¿Por qué? Pues para poder ayudar a aquellas personitas que tenían esos problemas de educación, que requerían una educación especial, ¿sí? Y no dejando fuera tampoco muy más atrás, antes que naciera el padre de la educación especial. Recordemos en Roma cómo se les trataba a estas personas, a los discapacitados, a las personas que padecían alguna enfermedad, podían ser cuidadas, a pesar de que eran usados para diversión a las personas o los visitantes, también se les cuidaba de alguna forma y tenían derechos en cada uno de ellos. Ajá. Y bueno, vamos ahora al siglo XX, un siglo donde hay más situaciones importantes y relevantes sobre la educación especial, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, que en 1962 en Estados Unidos se garantizó la educación a los alumnos con retrasos mentales. Qué importante es esto, qué importante, porque hasta nuestros días hoy todos los niños con problemas de educación especial tienen derechos a una educación, como lo veremos más en unos puntos importantes que ya hemos visto
en clases anteriores. También recordamos que en 1973 se creó la sección 504, que protegía los derechos de los alumnos con discapacidad. Qué importante también es esto. Se creó la sección 504 y la ADA, que pues de alguna manera amplia protegían o hablaban del concepto de la discapacidad. Y pues no dejando fuera a esa muñequita llamada Becky que se creó para las niñas con discapacidad, para que fuera como un ejemplo de una niña, y más que nada pues porque pues sabemos que en ese tiempo la muñeca Barbie estaba en sus primeros tiempos de creación, y pues la muñeca Barbie influía mucho en las niñas sobre esto, ¿no? Y pues no debemos olvidar pues la Declaración Salamanca, de la cual ya hemos hablado anteriormente, y de la UDI, que son Unidades de Educación Especial y de Educación Inclusiva, que tienen mucho que ver con lo que se trata de hacer en nuestros días, ¿no? De incluir más y más a los pequeños con educación especial, aunque pues vamos muy poco a poco. Sí, vamos muy poco a poco, porque estas declaraciones, a pesar de que ayudan en un momento, ayudaron a las personas y siguen ayudando, pues se requiere de todavía mucho por hacer en la educación especial, ¿sí? Y pues en el siguiente punto, así brevemente hablé de la historia de la educación especial. En el segundo punto nos habla del rol del psicólogo. ¿Cuál es el rol del psicólogo en la educación especial? ¿Sí? Realmente también no hay en sí un psicólogo que esté dedicado a la educación especial. Solamente encontramos psicólogos clínicos, psicólogos especializados en la educación y psicólogos en el área organizacional y de la salud. Son aquellos psicólogos que de alguna manera tienen que ver con la parte de la educación especial. No hay una especialidad en la educación especial, ¿sí? Cualquier psicólogo que esté dedicado a la educación especial normalmente son psicólogos clínicos, ¿sí? O psicólogos de la salud. Y bueno, ¿cuál es el rol del psicólogo en la educación especial? Pues bueno, por lo menos hay algunos puntos que se deben de tratar importantes, como es el área del diagnóstico, del tratamiento, de la asesoría y consultoría, de la prevención, de la coordinación y de la extensión y de la investigación. Aunque el psicólogo realmente el psicólogo de la actualidad se dedica más a lo que es el diagnóstico. Fíjense un poquito más. Voy a tener estos ojitos aquí. Y bueno, parte de la función del psicólogo es la de diagnóstico. O sea, el 72% de la función del psicólogo es la de diagnóstico. O sea que todos los psicólogos de la actualidad solamente están evocados en diagnósticos. Y un 12% de investigación, ¿sí? Entonces, el aproximadamente 25 o 26% de lo demás queda fuera. Y es muy poco para los demás puntos que tiene que tener como función el psicólogo en la educación especial. Por ejemplo, la asesoría, por ejemplo, el tratamiento, por ejemplo, la coordinación, la extensión, que igual abarca no solamente grupal, sino abarca individual, familiar, organizacional. Pero es importante que el psicólogo no solamente se enfoque en diagnósticos. Sí es importante el diagnóstico, pero se ve como más favorable que el psicólogo no solamente abarque diagnóstico e investigación, sino que abarque todos los puntos y que pueda ser de mejor apoyo a los demás especialistas, porque recordemos que el psicólogo no solamente trabaja en particular o individualmente, también tiene del lado profesionales como son los psiquiatras, como son los médicos, como son otros tipos de psicólogos en alguna área específica, con posgrados, con doctorados que pueden apoyar
de formas muy favorables a los pequeños con educación especial, ¿sí? No dejando fuera a los docentes, que también son parte importante del psicólogo de la educación especial, ¿sí? Y bueno, por último, quisiera hablar sobre, dar un ejemplo de cómo podemos tener la inclusión para los niños con la educación especial. Quisiera empezar con una pequeña opinión mía. Perdón. La inclusión en la educación especial todavía falta mucho por recorrer. Todavía nos falta enseñar a los alumnos sin ninguna discapacidad, pues a que puedan tener parte con estos pequeños o con estos adultos o alumnos con educación especial. Pero la pregunta es dar un ejemplo, ¿verdad? De cómo poder incluir a los niños con educación especial. Bueno, pues estaba pensando en que una manera de incluir a los pequeños con educación especial es incluirlos en un aula, ¿verdad? Y tener pues un tipo de debate entre ambos, entre alumnos sin ninguna discapacidad a alumnos con alguna discapacidad que requiera alguna educación especial, ¿sí? Esto hará que tanto alumnos sin discapacidad y con alguna discapacidad especial puedan conocerse, puedan tratarse a sí mismos, pues que los padres puedan estar ahí con ellos para poder también conocer y ser partícipes de esto, poder dar algunos tips, algunos apoyos a los niños para que puedan aprender en esa área de la educación especial. Siempre es importante no dejar fuera que hayan encuentros, por ejemplo, encuentros anuales, por ejemplo, de profesionales, encuentros así como de docentes y de profesionales de la salud, pues también que haya encuentros entre alumnos con y sin discapacidad. Siempre será de relevancia. Y bueno, pues la tarea del psicólogo en especial es esta, ¿no? De poder ser partícipe y poder contribuir a una mejor inclusión de los niños con educación especial. Necesitamos en estos días, necesitamos en la actualidad, necesitamos comprender a esos niños con educación especial, comprender lo que ellos padecen o lo que ellos viven en el día a día y poder hacerles ver a sus pequeños que la educación especial o la discapacidad que ellos puedan tener no es un impedimento para poder pues tener una vida normal. Claro que hay excepciones, hay pequeños que quisiéramos que estuvieran incluidos en una aula normal, pero a veces por su situación se hace imposible que haya una inclusión en el aula, y ahí sí es necesario que los especialistas estén en particular con estos pequeños. Y si hay un acercamiento más adelante, pues que se dé, pero que garantice la seguridad de estos pequeños, porque pues sabemos que si no se trata bien o no se comunica bien la forma de educar a un pequeño o enseñar a un pequeño con educación especial, pues puede haber complicaciones, puede haber pues frustraciones de parte de los pequeños que están ahí con alumnos que no tienen problemas de discapacidad. Así que pues este es lo que yo puedo enseñar en esta actividad. Sé que pues la labor del psicólogo es importante,
no deja de ser fundamental para que estos avances se den. Y bueno, claro, también las autoridades, ¿no?, que puedan colaborar, que puedan ser apoyo para estos niños que tanto lo necesitan y que requieren que se les dé apoyo. No solamente se les dé aportaciones económicas, sino que también se les dé parte de lo que es el tiempo y la dedicación, como debe de ser. Porque recordemos que si un niño pues tiene una buena educación en su vida, pues difícilmente va a poder pues alejarse de los fundamentos correctos. Así que pues, el psicólogo tiene una tarea importante en la educación especial, y esa debe ser su tarea, la de prevención, la de investigación, diagnóstico, tratamiento y pues así como coordinación, asesoría y consultoría. Gracias, buenas noches.